vamos a hacer una ruta que va a transitar por el antiguo camino de Peralvillo, que era como se denominaba, al Camino de la Mata. El Camino de la Mata por la calle La Mata y por la Puerta de la Mata, que ya haremos referencias de Ciudad Real. Y vamos a pasar por una zona que se denominaba el Pago de Malastardes, o el paraje de Malastardes, y que fue el lugar donde en 1328, un día como hoy, pues a la caída de la tarde, calatravos y realengos pues decidieron darse de leches hasta que al final, en la noche, el único que iluminaba era la villa de Miguel Turla, la aldea de Miguel Turla ardiendo. De ahí lo de las 7 veces quemada y demás mitos y hechos que se cuentan y que aparecen en la crónica, principalmente de Rades. Bien, tenemos que situarnos un poco. Miguel Turla era una aldea. Ahora mismo estaríamos técnicamente dentro de una laguna. Es un poco para que se den cuenta de que la aldea estaba enmarcada en torno a 3 lagunas concretas que actuaban en cierta medida como elemento defensivo y de protección de la villa. No esto que nos contan a partir del siglo XVIII, que se empiezan a eliminar lagunas porque son lugares insalubres y demás, pero en la Edad Media son zonas bastante caudalosas y que además es agua que emana del suelo directamente, es decir, no es concentración de agua de lluvia, de tal manera que el drenaje es lógico, es como la de Pozuelo, las tablas de Daimiel, etcétera, ¿vale? Entonces, toda esta zona está cubierta de esas lagunas y que puntualmente en distintas épocas había veces que se secaban parcialmente. Para que se den cuenta, la laguna principal, que era la laguna llamada del Teodero, se extendía desde los confines o los límites de la calle Oriente, que es la parte más alta del pueblo, hasta donde está ahora mismo Mercadona, la ermita de San Antón. Toda esa zona estaba todo cubierto de agua y que se metía prácticamente hasta la plaza, ¿vale? Entonces, esa gran zona, por eso no necesitaban, o los accesos y los caminos estaban justo en esos límites de las lagunas. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar parte de la vía verde para buscar ese antiguo camino y ir y recrear esa zona de la batalla con las características que más o menos tuvo. Y después nos volveremos delimitando otro camino que era muy importante, que era el camino de las Cabezuelas, que luego, a partir del siglo XVIII, se empezó a denominar Camino de las Minas, por lo que iremos contando un poquito más adelante. A ver, dicen que el antiguo camino de Peralvillo estaba a una legua de la aldea. Entonces la zona que está donde un poco, que se levanta un poquito y que enmarca esa laguna, es esta zona que tenemos por aquí, ¿vale? Es más, para que os deis una idea, no sé, si os miráis para allá, veis que está todo cuesta abajo, para que no somos conscientes. Cuando en la segunda mitad del siglo XIX se construyó el ferrocarril que iba a Andalucía a través de Almagro, lo que era el antiguo Camino Real, le tuvieron que dar una altura especial, de ahí que la fuera tan alto, para el tema de las aguas. Por eso la estación se fue allí a la calle Oriente. Es más, está también documentado que había familias en el siglo XVIII que vivían de coger aquí, en la zona en torno a las lagunas, lo que era el junco, lo que era la enea, que se utilizaba para cestería, para distintos objetos que muchos habéis conocido en distintos momentos. Pues había familias que vivían en chozos, en estos bordes o lindes de la laguna, y se dedicaban a eso, a segar y a preparar, y era una manera de sacarse una especie de sobresueldo. Entonces, bueno, pues un poco, lo digo porque tenéis que ver
que la entrada desde Ciudad Real es una especie de cuello de botella. Es decir, estás enmarcado, la carretera que ahora mismo une Miguel Turla con Ciudad Real no existía. Pero no existía porque no era necesario ir de Miguel Turla a Ciudad Real, sino que los territorios, las aldeas de Miguel Turla tenían su propia red de comunicación para evitar y tener que ir a Ciudad Real a nada. El objetivo era aislarla. Desde la fundación de distintas aldeas del Alfoz de Calatrava, el objetivo de la Orden de Calatrava era cargarse el pozo seco de Don Gil o bien que se despoblara o bien adquirirlo y comprarlo. Un ejemplo es Bolaños de Calatrava. Bolaños de Calatrava era del Grey, el castillo de Doña Berenguela, es la madre de Fernando III el Santo, y la Orden de Calatrava compra el núcleo. Fijaros que entre Almagro y Bolaños tenemos la misma distancia que hay entre Miguel Turla y Ciudad Real. O sea, algo así como para jodernos unos a otros, básicamente. Bueno, pues el objetivo aquí de los maestres de Calatrava era ¿cómo hacemos que Ciudad Real se despueble? Una, dándole privilegios a la aldea de Miguel Turla. Es una aldea, ni siquiera es villa todavía, pero le llegan a conceder 2 ferias anuales. Le confieren una casa de aduana, que era una especie de cobrar impuestos. Si se venía de Ciudad Real, se tenían que pagar una serie de impuestos para entrar dentro de Calatrava. Segundo elemento, pues a través de recortarle la entrada o el acceso a la leña y al agua. La leña está claro. En la Carta Puebla de Miguel Turla, la atalaya es término municipal de Miguel Turla, pertenece a su alfoz y tienen el derecho de leñar. Por tanto, los de Ciudad Real no tenían acceso ahí. Segundo elemento, el uso del agua. El Guadiana pasa por Peralvillo, principalmente. Los demás son pozos o lagunas. Pero el río donde están los batanes y donde están los molinos de harina, están ahí. Están los baños del emperador, que son también del momento fundacional de la villa de Miguel Turla. Objetivo, vamos a intentar ahogar económicamente a los habitantes. O vamos a dar una opción, porque hay 2 maestres que se les ocurre cuando dan la Carta Puebla en 1230 aquí, dice, y todo el que se quiera sumar a vivir aquí tiene los mismos privilegios que un súbdito o un vasallo de Calatrava. O sea, 10 fanegas, una casa, 2 bueyes y 10 años sin pagar pechos, que eran los impuestos. Objetivo, pues vamos a ver, esto es como entre países. ¿Cómo me hago la competencia? Si tú pones la empresa aquí no pagas impuestos. Te doy el terreno para que montes la fábrica. Este te la está cobrando. Pues ¿qué hacen? Objetivo, intentar cargárselo. Y Ciudad Real, o el Pozo Seco de Don Gil, que ese era su nombre, va a pasar bastantes penalidades en el periodo que va entre 1230, ¿vale?, hasta la fundación de Villarreal como tal, que es el empuje que hace la corona de apostar porque ve que la Orden de Calatrava se les va. O sea, ya no están tan preocupados los freires, los caballeros calatravos, es decir, venga, vamos a ir a la taifa de Jaén, vamos a ir a la taifa de Granada, vamos a ocupar territorios, sino que son señores feudales que lo que le hacen es la competencia directamente a uno. De ahí que Alfonso X el Sabio apostara por tener una ciudad a medio camino entre Toledo y Córdoba, ambas ciudades del rey. La prueba es que en el conflicto de Malas Tardes, que vemos que aparte de un ajuste de cuenta entre vecinos, tenía que ver con la gran política o la alta política, el alcaide del Alcázar de Ciudad Real o de Villarreal pide refuerzos a Toledo, pide refuerzos a Cuenca y pide refuerzos a Baeza. O sea, de los demás sitios ni vienen ni se les espera. Fijaros dónde pilla cada una de las cosas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo algo que a priori estaba prácticamente ganado, como veremos en la primera de las batallas, pues se va a dar la vuelta a la tortilla completa, ¿vale? Entonces, bueno, si vamos todo el mundo bien, ¿estáis bien? Pues venga, vamos a continuar y nos vamos para la Vía Verde. Venga.
tiene por costumbre pintarlo y taparlo y demás. Pero bueno, ahí se sigue luchando. Aquí tenéis un pequeño retazo de toda la zona y de su significado con su contexto y demás. Entonces, bueno, pues fijaos un poco la zona que hemos ido trayendo. Venimos por aquí, enmarcando toda esa zona. Fijaos, todo este paraje que vamos a ir enmarcando es lo que se llamaba Malas Tardes. Coge aire, coge aire. Si estamos ganando tiempo, no te preocupes. Venid para acá porque si no lo veis es lo mismo, que nada. Entonces, toda esta zona, quitar las autovías, quitar las carreteras, aquí tenemos un camino, un antiguo camino que enlazaba con este, que es el que sale justo a la calle La Mata de Ciudad Real. Calle de la Mata o Puerta de la Mata, porque parece ser que era una zona que estaba llena de arbustos y de ahí que no es por ninguna vocación ni nada. Que no se quebraban pensando, puerta de no sé qué, no. Puerta de la Mata, que es la que marca el camino hacia Calatrava, hacia Carrión, de ahí la carretera, y hacia Miguel Turla directamente desde Ciudad Real. ¿Por qué por ahí no? Porque esa zona era más inundable. O sea, van buscando por dónde evitas eso. Entonces, ese camino se va a usar a partir del siglo XVIII, que es cuando se empiezan a desecar las lagunas. Y ya digamos que la vinculación entre Alfoz de Calatrava, o sea, conjunto de territorios que componen las aldeas de Calatrava, y la capital se empieza a diluir. No obstante, si le preguntas a la gente mayor, en los años 50, los mozos de Miguel Turla y de Ciudad Real quedaban a mitad del término a apedrearse. Un poco para mantener esas rencillas y esas historias. En Miguel Turla el gran logro era que un churriego se trajera a una de Ciudad Real a casarse aquí. Y en Ciudad Real se celebraba como una victoria si un churriego se iba a vivir allí. Idea de los de Miguel Turla, no os preocupéis, vamos a colonizar Ciudad Real. La prueba es que la carretera antigua sale al barrio de Los Ángeles. Toda la vida Dios, el barrio churriego. Mucha gente de Miguel Turla que trabajaba en la fábrica de chocolate, de los de Bajo Bengoa, del café, lo que hacían es que se asentaban allí. La prueba es que en el año 56, la famosa procesión que hicieron de las vírgenes, de todas las vírgenes, la Virgen de la Estrella fue directamente al barrio de Churriego, allí la recibieron, allí la tuvieron, y después, dice la crónica, se dignaron a entrar en la plaza de Ciudad Real. Como diciendo, vamos a hacer ya que estamos. Me refiero que ese pique ha estado siempre. Después, pues se ha ido diluyendo, lógicamente. Desaparece la estructura de Calatrava y empieza a haber una estructura más estatal con las intendencias en el siglo XVIII y luego ya con la unidad provincial, pues poco a poco eso se ha ido minando. Y ahora, pues prácticamente ya no sabemos ni dónde estamos, y Miguel Turla en Ciudad Real o viceversa. Bueno, menos en carnavales y en las fiestas de septiembre. Luego vamos en la de agosto por cumplir, ¿no? Vamos vas a la feria de Ciudad Real, parece que está feo. Antes la gente se iba con una sandía a analizar esto, se iban a Cuartillano con una sandía desde aquí, para no comprarla en Ciudad Real, y comérsela del Prado, que hay que echarle arte a la cosa. Y en cambio, llegaba a la fiesta de San Bartolomé de Almagro, y la gente se cogía el tren para irse a los toros de Almagro y a la feria de Almagro, que era donde la gente iba, porque era su feria. En el subconsciente seguía quedando esa dependencia de Almagro. Y dice, vamos a ver, no vas a Ciudad Real, que está a 3 kilómetros, y te vas a 30. Es que en el ADN seguía estando eso. Igual que llegaba mayo, y el domingo de la justicia, el segundo domingo después de la cruz, la gente se iba a Pozuelo, que era la cabeza de la encomienda. Iba a la Virgen de los Santos, a la romería. Porque todavía seguía quedando esa identidad propia, que ahora es verdad que con el tema de las comarcas, de las mancomunidades y tal, ha vuelto en cierta medida pues a resucitar, a poner un poco en valor la procedencia de la gente, ¿no? Pero básicamente, pues es que no había cuentas, era espalda con espalda, daba igual. Simplemente os voy a poner un ejemplo. Cuando las tropas de Napoleón, en 1809, se enfrentan a las tropas españolas
en la batalla de Puente Nolaya, los regimientos de Calatrava, algo así, el regimiento Calatrava, se sumó más tarde. Primero dejó que los de Ciudad Real les dieran, y luego ya vamos después. Y cuando se pusieron las cosas feas, se repliegan, todos los de Calatrava se replegaron hacia Almagro, dejando Ciudad Real que hicieran lo que quisieran. Me refiero para que veáis hasta qué nivel todavía llegaba esa idiosincrasia, es decir, juntos pero no revueltos, ¿vale? Vamos a seguir por aquí, ¿vale? Vamos para el paraje. El año que viene nos traemos la bandera Calatrava y la alzamos aquí y ya marcamos. Bueno, ahora quizás os hacéis una idea mejor que con el mapa de la zona de procedencia, de la zona de procedencia de la Puerta de la Mata y la relación con Miguel Turgla, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que el contexto que existía era el siguiente. Una cosa es que entre los vecinos hubiera sus piques y sus cosas, pero bueno, pues para eso estaba la justicia mayor, bien la justicia de la orden, a través de los alcaldes de vara, que era como se denominaban, o la justicia real, a través de este caso de las chancillerías. No tenía más que un pleito normal en lo civil, como podríamos denominar ahora, y no había más conflicto. El problema es que ese conflicto entre los dos núcleos urbanos, entre los habitantes de los dos núcleos urbanos, que no dejaban de ser dos aldeas muy pegadas, con un término relativamente pequeño, porque pensar que el término que tenía el Pozo Seco de Don Gil no es el término de Villarreal. Ese término Alfonso X el Sabio lo va a coger o se lo va a desgajar de otros términos municipales de la Orden de Calatrava. Por eso luego lo van a dotar con Sancho Rey, que es el abuelo de Alfonso XI de Castilla, que ahora hablaremos de él, o le van a dar entornos como Ciruela, que realmente pertenecía a toda la encomienda de Pozuelo y de Ballesteros, ¿vale? Digo, para que os situéis un poco en la ubicación de los territorios que tenía la orden en ese momento y que se lo quitan para la Villa Real. Bien, eran dos términos pequeños con necesidades de recursos importantes. El problema es cuando se mezclan esas cuestiones cotidianas con la alta política. La Castilla del siglo XIV era una Castilla políticamente endemoniada. Bueno, tampoco hemos cambiado tanto. Total. En ese contexto, bueno, Alfonso X, Fernando III, segunda mitad del siglo XIII, 1250, Alfonso X el Sabio sube al trono, hijo de Fernando III, prácticamente la reconquista está hecha, ha caído Córdoba, ha caído Sevilla, ha caído la zona de Cádiz, Niebla, Murcia, solamente queda la taifa de Granada, que para que nos entendamos todos va desde Jaén, desde la Jaén capital, con Almería, con Granada y con Málaga. Entonces, digamos que la amenaza política de un ataque musulmán está muy alejada de aquí. La gente lo que busca es consolidar sus tierras, consolidar sus zonas, y a los reyes y a los maestres lo que les interesa es que contra más gente haya, mejor, porque al final es gente que paga impuestos y que protege la tierra. Alfonso X el Sabio tuvo el hombre muchos problemas,
porque consolidó una gran herencia, pero el problema es que no tenía gente. Veía que había señores feudales, su propio tío, don Juan Manuel, el de las coplas famosas, el señor de Molina, o el señor de Vizcaya, que eran tíos suyos, el infante don Felipe, que tiene mucho que ver con Ciudad Real y que en cierta medida va a jugar ahí una baza de tipo Juego de Tronos. En ese contexto, Alfonso X el Sabio sufre una rebelión morisca, o mudéjar, que era como se denominaba, de la población musulmana. 2. Un levantamiento por parte de la nobleza. ¿Quién encabeza ese levantamiento? El maestre de la Orden de Calatrava. Eso no le quita al rey de que convoque cortes en Almagro, que son las únicas que se hicieron, para hacer las cortes del reino en Almagro, para mandarle el mensaje subliminal al maestre que el que mandaba era él. Pero es que además el tío se metió en el embolado de querer ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Eso destinó dinero, fondos de aquí, para su campaña en Alemania, y eso va a hacer que caiga en el mayor desprestigio. La prueba es que el rey vive en Sevilla, muere en Sevilla, pero muere prácticamente sin reino, porque la nobleza lo que va a hacer es proclamar a uno de los hijos de Alfonso X el Sabio como el verdadero rey. Entonces digamos que Alfonso X al final de sus días la va a pasar bastante mal, sobre todo porque su primogénito, el infante Fernando, que va a morir en Ciudad Real, que a lo mejor os suena una plaza que se llama la Plaza de los Infantes de la Cerda, a lo mejor por ese nombre no, pero la Plaza del Pendón sí que os suena seguro, pues que está al lado de la Puerta de la Mata, para que nos situemos. Bueno, pues el infante Fernando, que era el heredero de la corona, la palma, y deja a 3 niños pequeños, y Alfonso X el Sabio lo que hace es que marca el derecho de primogenitura, es decir, que el heredero de la corona va a ser su nieto mayor. Y en cambio su hijo, el futuro Sancho III, dice que una mierda pincha en un palo, que hereda él. Se había casado con María de Molina, hija de don Juan Manuel, y dijo la nobleza, pues que este nos garantiza lo nuestro. Dice, sí. Le proclama rey de Castilla y logra parar a los benimerines, muere Alfonso X, lo entierran en Sevilla. Este no quería escribir ni hacía nada, el padre fue el que escribió todo. Este le gustaba la caza y el cachondeo. Murió joven, tuvo un hijo, Fernando IV el Emplazado, que a lo mejor os suena la leyenda de Despeñaperros. Sabéis que Despeñaperros se llama así porque a Fernando IV se le acusó a 2 nobles andaluces de haber abusado de unas prerrogativas que le había concedido el rey y dio orden de despeñarlos. Lo de Despeñaperros viene por ahí, viene por esos 2 nobles. Y esos 2 nobles hicieron lo que llamaban el voto de Dios, y el voto de Dios era el siguiente, que si eran inocentes, Dios hacía justicia, y emplazaron al rey. Y más o menos el romance decía así, si al cabo de un mes con luna llena nosotros seguimos siendo inocentes, porque ellos se proclamaron inocentes, el rey será emplazado ante el juicio de Dios. Coño, al mes, al Fernando IV la palma. La gente dijo, coño, problema de este hombre. Dejan a un niño pequeño que se llama Alfonso XI de Castilla, tiene 3 años, la regente es su abuela, María de Molina, y los nobles lo que hacen es repartirse, hacer lo que les da la gana. Si habéis visto Juego de Tronos, la realidad supera la ficción. Bueno, pues con el niño este hacía lo que quería. Y su tío, el infante Felipe, pues da órdenes de que hay que hacerse con el control del alfoz, el antiguo alfoz de Calatrava la Vieja. El antiguo alfoz son las aldeas de Carrioncillo, de Asturles, que era la zona de Miguel Turla, de Ciruela y de Sancho Rey, toda esa zona. Eso va a traer unos piques y unos enfrentamientos muy importantes. Y en ese contexto, en 1328, se produce el conflicto o batalla de Malastardes. ¿Qué es lo que pasa exactamente? Bueno, pasa lo siguiente. El maestre de Calatrava, Lope Garci de Padilla,
se había enfrentado con los musulmanes en la Taifa de Jaén y vio las pleitos mal parados y abandonó a parte de las tropas calatravas para fugarse. Eso, digamos que a ciertos caballeros de Calatrava no les sentó muy bien. Entre ellos al clavero. Os recuerdo que Miguel Turla es una de las aldeas que dependían del clavero de la orden. El clavero es el secretario, es el número 2 de la orden. Rodrigo de Viedma, que era de Ciudad Real. Estos nobles, estos caballeros calatravos, rompen con el maestre y se esconden en Ciudad Real. El maestre de Calatrava decide que son traidores y que como tales, quien les da protección, que es Ciudad Real, pues lo tienen que dejar salir y entregárselos. Ciudad Real se niega y en ese contexto moviliza a todas las tierras de Calatrava, pone como cuartel general la aldea de Miguel Turla y crea un ejército no solo de caballeros y peones, sino también de todos los vasallos, o sea, esos que van hechos un churro, o sea, los del campo, con la hoz, con la guadaña o con la horca, que es lo que tienen a mano, porque tienen obligación de ir en ayuda de su señor. Dice la crónica de Grades que el maestre de Calatrava enloqueció, hola, buenas, y que trató las tierras de Ciudad Real como si fuera tierra de infieles, quemando olivos, arrancando vides, pegando fuego a las tierras de pan llevar, o sea, intentándolos matar de hambre. La prueba es que intentan hacer una incursión en la calle, en la Puerta de la Mata, una salida de tropas de Ciudad Real, que les cuesta la muerte de 50 caballeros y 30 peones. El alcaide del Alcázar de Ciudad Real no le queda más remedio que pedir refuerzos, y ante esas circunstancias, cuando vienen pensando que Ciudad Real está a punto de capitular, lo que deciden hacer desde Ciudad Real esos calatravos traidores y las tropas de Ciudad Real es sorprenderlos por la retaguardia. Cuando van de regreso es cuando se produce el contraataque y es donde se produce la gran batalla, que es aquí. La prueba es que en toda esa zona, alguna prueba que se ha hecho de detector, han aparecido puntas de flecha, abrojos, que abrojos son unos clavos que se quedan siempre de pie y que se suelen utilizar, que se tiran para las cargas de caballería. Como el punto más débil del caballo es el hueco de la herradura, automáticamente el caballero se tira al suelo. Y entonces es muy fácil de cargarte al caballero. Entonces, en toda esta zona aparecieron restos de esa batalla. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver lo que va a pasar después. Porque digamos que cuando se vuelven las tropas que están llegando a Miguel Turla, se vuelven en ayuda a las tropas que se han quedado aquí, el propio maestre es herido. El propio maestre se tiene que retirar al Magro bastante fastidiado. O sea que fue un cuerpo a cuerpo y una batalla campal, que no son normales ni son típicas en la Edad Media. La mayoría de batallas que hemos estudiado en la Edad Media son de sitios, pero no de campo abierto. Y eso va a hacer que después ese cuerpo que viene desde Ciudad Real avance en dos partes y lo que intenten es atacar Miguel Turla por dos zonas. De tal manera que aprovechan el objetivo de lo que parece que Calatrava se va a merendar, que es Ciudad Real, se da la vuelta a la tortilla y lo que hacen es que atacan y queman a Miguel Turla. Pero no es que queman a Miguel Turla por decir vamos a quemar la casa de esto, porque imaginaos cómo eran las casas. Tapial con tejado de paja, pero lo que sí tienen interés por quemar son la cerca y la torre. La cerca era una muralla de tapia de pequeñas dimensiones que estaban en torno al centro del pueblo y la torre fuerte, una especie de torre de homenaje, que está donde está ahora mismo el ábside de la parroquia, que justo estaba entre una zona de laguna. El objetivo era desmocharlas y quitarle cualquier tipo de defensas para que no pudieran volver a ser una amenaza para Ciudad Real. La prueba es que cuando Alfonso XI llega a la mayoría de edad, lo primero que hace es hacer una pragmática para firmar las paces, para que nos entendamos. Y entonces lo que se hacen son llegar a una serie de acuerdos. Los acuerdos es que a la orden de Calatrava no le van a dejar volver a construir ni la torre ni la cerca. Que Ciudad Real va a recibir la atalaya. Que Miguel Turla en compensación va a recibir
la aldea de Peralvillo el Alto, Peralvillo el Bajo, Malinfierno y toda la zona que se va hasta los límites con Fernán Caballero o con la zona de Carrión y Calatrava la Vieja. Va a haber un acuerdo de que Miguel Turla pueda tener 2 ferias y que la orden le pueda conceder el título de villa. En 1406 ya aparece por primera vez esa mención. Y en ese contexto, digamos que es en el que se va a producir todo este conflicto, porque Miguel Turla va a renacer de sus cenizas, se va a levantar, va a ser más que una aldea, va a ser villa, va a tener mejoras económicas como si fuera una cabecera de encomienda, sin serlo, pero con un pequeño matiz, y el matiz es que no puede haber defensas militares entre un sitio y otro. Bueno, sí deciros que en 1474 nos vengamos. Y es que el marqués de Calatrava de ese momento, pues decidió apoyar a Juana la Beltraneja en vez de Isabel la Católica. Bueno, luego se cambió, pero de primeras. Y lo que aprovechó fue ocupar Ciudad Real, ocupar el Alcázar y tomar posesión de la Villa del Rey, llamándola Villa del Maestre, y que pasara la orden. Durante 3 años estuvo bajo control de la Orden de Calatrava. Cuando se cambió, le dijo a Isabel la Católica: oye, como ya quiero ser amigo tuyo, mira, para que veas mi buena fe, te entrego otra vez Ciudad Real. Pero siempre podemos decir que en el Alcázar de Ciudad Real estuvo ondeando la bandera blanca con la Cruz Roja de Calatrava en el centro. Digo esto porque para los orgullos churriego, ¿vale? Porque hay gente de Ciudad Real, pero vamos a sacar los colores, ¿vale? Venga, vamos a seguir para adelante. Es tú que eres del terreno. La barbacoa es nuestro. Esto es la ermita de Santiago Apóstol, patrón de Malas Tardes. De por sí, antes de ayer fue la fiesta. Antes se celebraba una fiestecilla aquí entre los vecinos y todo, pero esto se ha deteriorado un poquito y no se hace nadie cargo ya de las... Los chicos se han hecho mayores y ya... Bueno, me he dado cuenta que este año la han limpiado un poquito por dentro y eso, porque por hecho yo tengo allí una casilla enfrente, más abajo, y de por sí todos los años le traigo flores. Están aquí, todos los años las han metido dentro, pero ya han secado. No, normal. Y eso es así. Y Sacra, que lo diga, que es el promotor de la ermita, que fue el que dio los materiales. Yo presté los materiales. Y la Cuéntalo. construcción las hicieron la gente de aquí del barrio, como yo digo. Pero sí, se trajeron materiales y se le construyó la ermita a Santiago. ¿Y el Sacra quién lo compró? Pues todos los hermandad, vecinos. porque había una asociación de aquí de... Digo que seguramente habéis pasado por aquí y no os habéis enterado que estaba esta capilla aquí. Os lo digo para que veáis muchas veces que pasamos y vemos cosas y no Ahí está el y santo. miramos, pero no vemos. Podéis asomaros. Es un Santiago peregrino, mira como Santiago, pero Santiago viene en plan moderno. Sin la concha. Concha, le falta. Sin la concha. Bueno, vamos a continuar, chicos.
Bueno, ¿estamos todos? ¿Ya no queda nadie por ahí? Vale, muy bien, Estrella. No es por nada, pero es una buena oportunidad que aprovechéis y miréis al cielo porque aquí no hay contaminación lumínica. Fijaos que está un cielo estrellado con una luna en cuarto creciente y la cúpula del Cristo como faro. Bien, este ramal que hemos traído, las tropas, las milicias de Ciudad Real, después de rematar la faena, nunca mejor dicho, es decir, las tropas de vanguardia se volvieron para intentar frenarlos, que es cuando cae herido el maestre, y lo que hacen es que se dividen en dos cuerpos, después de haber destruido a esa hueste Calatrava. Uno entra por la zona de lo que llamamos el camino de Peralvillo, que directamente entraría al núcleo principal de la villa, y el segundo entra justo por esta zona, que saliese a la zona alta del pueblo. El objetivo era poder embolsar militarmente lo que era el núcleo del pueblo y poder pillar por dos zonas. ¿Por qué? Porque la laguna limitaba un cuello de botella, como os he dicho al empezar la ruta, y no quisieron jugársela todas ahí por si había tropas de refresco que hubieran llegado. Entonces, bueno, pues sabemos que entraron por toda esta zona, porque originariamente se llamaba el Camino del Calatravo. Y es que nosotros lo conocemos como Camino de las Minas. Y lo de las minas no es porque hubiera ningún yacimiento minero de carbón y de extracción, sino que en el siglo XVIII la Intendencia de Almagro decide, a petición de los corregidores de Miguel Turla y del concejo, hacer una especie de desagüe general de la villa con el objetivo de desahogar las lagunas de tal manera que se pudieran reconvertir en huertas y en tierras de pan llevar. Entonces, lo que es una especie de colector, para que nos entendamos todos, que venía desde la cabecera justo del Clara Campo Amor, donde estábamos, para que desaguara cuesta abajo para acá. ¿A dónde va ese colector? Porque había partes que estaban rehundidas a finales del 19, principios del 20, agujeros que salían justo en esa zona del camino. La gente, niño, ten cuidado, no te caigas en la mina. La mina era lo que llamaban el agujero, porque se había ido deshaciendo parte de esa construcción que fue entibada y que salió hasta una laguna que está, o mejor dicho, el negativo está justo ahí detrás de las cabeceras, donde está lo de los coches, Colomer. Justo a la espalda de Colomer había una laguna grande que fue hacia donde se derivaron las aguas, aprovechando esta vía, aprovechando el paralelo del camino. Y daba a la huerta del arroyo. El arroyo es ese agua que se nutrían y que procedía de la laguna. Entonces, bueno, pues originariamente lo que buscaban era poder ampliar. El pueblo había doblado población en el siglo XVIII, necesitaban más espacio para construir, pero también necesitaban más tierras próximas al pueblo para poder producir en cantidad y en calidad para no tener que depender de otros mercados, para que nos entendamos. Y eso es lo que va a hacer que toda esta zona se convierta en una zona de labor muy rica, donde haya cuartos o haya distintas casas, digamos, en Andalucía dirían cortijos, ¿no? Pero bueno, distintas casas, como la que nos hemos dejado ahí, que es una casa de labor, a la espalda de la cooperativa, o como es el cuarto de Valero que tenemos ahí, que era un lugar donde tenían sus mulas, tenían sus tierras en torno a la casa, o la huerta del recreo, que estaba más pegada para la zona de San Isidro. Esas casas se van a convertir en zonas de explotación agrícola, pero también a finales del siglo XIX se van a convertir en casas de recreo. O sea, la idea de chalet, que decimos nosotros ahora, chalet significaba residencia en el campo, en Francia. Y se imita a finales del XIX esa moda. Desde la casa de Don Casio, que es justo donde teníamos la Vía Verde, donde arrancábamos con la Vía Verde, donde hemos hecho la parada con el cartel, que ahí sí que había una casa que era Belle Pop, ¿vale? Y que con unos acabados, unos detalles, incluso tenía hasta taller, que no se llamaban cocheras, se llamaba taller o garaje, y tenía su foso para los arreglos de los coches, que eso era muy años 10, que es cuando se construye ese tipo de casa. Bueno, pues esas oligarquías locales, el veraneo, para que nos entendamos, lo hacían en sus huertas, y en muchos casos se van a acoplar casas o se van a hacer estancias un poco más amplias para poder estar ahí, pues disfrutando del frescor de la noche, de
de las famosas cenas manchegas. Ya veis que vamos a merendar, que es un dicho muy nuestro. Merendar no es merendar, es tarde-noche. Entonces, eso viene de ahí. Vámonos a merendar. ¿Eh? Claro, por eso decían que estaba el cementerio lleno, ¿no? Y la respuesta del pobre, ¿sabéis cuál era? Más lleno está de los que no comen a mediodía. Entonces, bueno, pues vamos a pegar el último empujón, vamos a ir hacia el puente. Y ya os decimos también dónde estaba la estación, que lo hemos pintado antes, para que la veáis a ver desde arriba. La zona en la que estuvo, mejor dicho. Y vamos a finalizar la ruta, ¿vale? Pues ahora nos vamos todos por la izquierda del camino, que aquí está. Sabemos que no existía esa calle, o sea, la que existía la calle, que fue de las que empedraron originariamente, pero aquello era una prensa de aceite, todos esos pisos que hay pertenecían a una prensa. Lo que se conserva de la prensa es la cristalería. Había prensa y bodega. Había prensa y había bodega, como dice Sacra, y digamos que las viviendas, no había viviendas, las viviendas se fueron haciendo después, poco a poco, aprovechando que estaba la calle hecha. Entonces, justo en la esquina con la calle Lanza y también había una bodega, la bodega de los Fernández, y justo las casas que hacen esquina con la calle Lanza eran casas que originariamente fueron las primeras casas que se hicieron para el personal que estaba adscrito a la estación en 1885, la casa de Manolita, que conocéis muchos, y la casa de guarda, Antonio. Todas esas casas, esas tres casas que hacían pico, eran de la parte, digamos, ferroviaria. Luego hubo gente que trabajaba en la estación que empezó a hacerse casas ubicándose en todo esto, porque más para allá lo que había eran huertas principalmente. Muchos podemos recordar todavía los veranos en que la gente nos salíamos al fresco y venía todo el fresco de esas huertas que se regaban y que sonaban las norias regando por las noches en toda esta zona, y que en cierta parte daba el fresco que ahora ya no está, y que el asfalto pues, no. La prueba está en que Miraturra tengo catalogado que había unos 24 huertos interiores. Huertos grandes interiores dentro del casco urbano, con lo cual eso también le daba un nivel de temperatura ahora que... y no había cambio climático. Bueno, pues vamos a finalizar la ruta. Vamos para abajo, venga.
simplemente creo que os enfriéis, que ahora que cada uno tiene que llegar a su casa. Yo es que llego pronto. Que nada, que daros las gracias, que espero que hayáis disfrutado del paseo, que si tenéis alguna duda, alguna cuestión, pues la aprovechéis y la planteéis. Y bueno, pues desde la asociación pues agradeceros la disposición y la colaboración de sumaros a estas iniciativas, que bueno, nos permite un poco redescubrir cosas que estamos cansados de ver, o mejor dicho, de mirar, pero que no vemos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos y a vuestra disposición, y que el día 11, creo que es viernes, 11 de agosto, vamos a hacer una ruta, pero ya dentro del pueblo, para después acabar, a buena hora, para acabar en un bar, que es viernes, en torno a esas antiguas lagunas y esos lugares que hay en el pueblo, ¿vale? Así que bueno, si os apetece, pues os esperamos. Muchas gracias.